¿Alguna vez has sentido como el mundo se detiene cuando descubres una verdad que te rompe el corazón? Así me pasó aquel martes de octubre, cuando el aroma dulce del café de olla flotaba en mi estudio. Entre el sonido de papeles que organizaba, escuché la voz de mi hija Lucía, un susurro que atravesó mi alma. Ya no puedo seguir así, doctor. Mi mamá está perdiendo la memoria cada día más. Sí, necesito internarla pronto. Soy Alicia Ramírez Osorio, una mujer de 74 años con raíces profundas en Cuernavaca. La gente me ve y piensa que conoce mi historia. Una viuda dependiente, una anciana de cabello plateado que siempre necesita ayuda para encontrar sus lentes. Mi propia hija Lucía cree que esa es toda mi verdad. Pero detrás de esta fachada de fragilidad, existe una mujer que construyó silenciosamente un imperio. Mientras todos me veían como una simple ama de casa, yo tejía una red de propiedades por toda Cuernavaca, inversiones que florecieron durante décadas, negocios que mi hija jamás imaginó que existían. La ironía más dolorosa: entre mis propiedades está la casa de reposo Santa María, el mismo lugar donde ella planea encerrarme. Mi corazón se detuvo cuando lo supe. Mi propia sangre quería confinarme en el lugar que construí hace 15 años, cuando soñaba con un futuro brillante, un futuro que, aparentemente, ya no incluye el amor de mi única hija. En ese momento, algo despertó dentro de mí. No era solo el dolor punzante de la traición familiar, era una revelación poderosa. Había llegado la hora de mostrar quién soy realmente y enseñarle a Lucía una lección sobre el respeto y el amor verdadero. ¿Sabes la diferencia entre ser víctima y ser guerrera? Una acepta su destino en silencio. La otra se levanta, observa y actúa. Ese día, con mis 74 años de experiencia y sabiduría, decidí que era momento de ser guerrera. Cierra tus ojos por un momento y siente esto conmigo. Imagina descubrir que el ser que más has amado en tu vida, a quien arrullaste en tus brazos, a quien protegiste de cada tormenta, ahora planea desecharte como si fueras un objeto sin valor. ¿Qué harías tú? Déjame contarte mi historia. Y quizás entiendas por qué a veces la mejor forma de amor es mostrar tu verdadera fuerza. Para comprender la profundidad de esta traición, necesito llevarte al pasado, mostrarte quién era yo antes de este día, la mujer que todos creían conocer y la que realmente soy. Me conocen como Alicia Ramírez Osorio, viuda del bancario Roberto Ramírez, vecina de la colonia Vista Hermosa desde hace 4 décadas. Para el mundo, represento el arquetipo de la señora mexicana tradicional, devota católica, maestra del pozole y el mole, abuela cariñosa que nunca falta a misa los domingos. La mujer que hace tortillas a mano con amor y siempre tiene un abrazo y palabras sabias para consolar a quien lo necesite. Lucía creció viendo esta versión de su madre, la que la llevaba de la mano a la escuela, la que nunca faltó a una junta de padres, la que cosía con dedicación cada traje para las pastorelas, la que celebraba cada cumpleaños como si fuera el último. Cuando Roberto partió hace una década, ella asumió naturalmente el papel de protectora, convencida de que su madre estaba perdida sin la guía de un hombre. Si supiera. Lo que Lucía nunca imaginó es que, incluso durante mi matrimonio, yo llevaba una vida paralela, silenciosa pero próspera. Mientras Roberto manejaba las finanzas cotidianas del hogar, yo construía un imperio inmobiliario, comprando terrenos estratégicos en las afueras, adquiriendo propiedades en el centro que necesitaban amor y cuidado, transformando departamentos olvidados en tesoros. Todo sin llamar la atención, porque aprendí una lección valiosa en el México de los 70 y 80. Una mujer de negocios casada despertaba suspicacias. Mi estrategia fue simple pero efectiva: ser la señora de casa perfecta mientras edificaba mi legado en las sombras. Con los años, mi imperio creció como una flor en secreto. Al momento del fallecimiento de Roberto, yo era la orgullosa propietaria de 17 propiedades en Cuernavaca. A Lucía le dejé heredar la casa familiar y algunos ahorros, suficientes para vivir sin preocupaciones, pero no tanto como para perder el norte. De las rentas mensuales que recibía, ella solo conocía lo que venía de 2 departamentos que creía herencia de su padre. Nunca cuestionó la puntualidad de los pagos, ni por qué su madre viuda nunca parecía preocupada por el dinero. Y así me gustaba que fuera. Lucía me visitaba fielmente cada semana, me llamaba todos los días,
sintiéndose la hija perfecta que cuidaba de su madre vulnerable. Yo disfrutaba de su compañía sin sacrificar mi independencia. Todo era perfecto hasta que descubrí la verdad. Mi hija no me veía como una madre que merecía amor y respeto, sino como un obstáculo en su camino, una carga que necesitaba ser removida. Como piezas de un rompecabezas doloroso, las señales comenzaron a tomar forma, sus visitas cada vez más cortas y tensas, ese tono de impaciencia cuando compartía mis historias, la forma calculadora en que sus ojos recorrían mi departamento, sus preguntas insistentes sobre mis pertenencias y documentos, como si estuviera haciendo un inventario anticipado. Lucía no me cuidaba por amor. Estaba protegiendo lo que creía que pronto sería suyo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si ella podía interpretar el papel de la hija devota, yo podría seguir siendo la madre indefensa. Pero esta vez, mi actuación tendría un propósito muy diferente. Las palabras de mi hija en ese teléfono siguen resonando en mi mente, cada sílaba como un martillo contra mi corazón. Doctor Ernesto, ¿puede preparar los documentos? No, ella. Las palabras siguientes me helaron la sangre. No aguantará mucho más tiempo, está cada vez más desorientada. Repite las mismas historias. La conversación continuó, revelando cada detalle del plan, el poder notarial que había conseguido con engaños, el precio de mi supuesta libertad, 30,000 pesos mensuales, menos de lo que ella gastaba en sus tratamientos de belleza. Mientras fingía ordenar papeles, cada palabra de esa conversación se grababa en mi memoria. Mis manos temblaban, no de debilidad sino de una indignación que apenas podía contener. El asilo es bueno, decía ella, Casa de Reposo Santa María, perfecto. Mi propia hija planeaba encerrarme en el lugar que yo había construido, sin saber que cada peso que pagara volvería a mis manos. La ironía era tan perfecta que parecía una broma cruel del destino. Cuando terminó la llamada, me armé de valor y pregunté con voz suave, «Hija, ¿con quién platicabas?» Su respuesta fue tan natural como respirar. «Ay, mamá, solo era el doctor confirmando tu cita para la próxima semana. Nada importante». La mentira fluyó de sus labios como miel envenenada, dejándome con un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Cuántas mentiras más había dicho? ¿Cuántas conversaciones secretas había mantenido? El resto de la tarde fue una obra maestra de actuación por su parte. Preparó mi café favorito, organizó mis medicinas, preguntó por mi salud con una preocupación tan bien ensayada que casi me convence. «Mamá, últimamente te noto muy distraída. ¿No te gustaría consultar a un especialista?» Ah, el famoso doctor Ernesto, el hombre que había aceptado 30,000 pesos para encerrar a ancianos saludables. «Me siento bien, hija, solo un poco cansada. Es normal a mi edad». «Así es, mamá, por eso creo que sería importante una valoración. El doctor es muy bueno, tiene una clínica especializada en adultos mayores». Mi edad se había convertido en una enfermedad que necesitaba ser tratada, un problema que debía ser resuelto. Esa noche, después de que Lucía se fue, me quedé despierta reflexionando sobre el giro que había dado mi vida. No era solo la deslealtad lo que me dolía, era la frialdad calculada de todo el plan. Mi hija había orquestado cada detalle, el médico cómplice, el poder notarial conseguido con engaños, la historia fabricada sobre mi deterioro mental. Con paciencia y dedicación, ella había estudiado cada detalle de mi vida diaria, observado mis costumbres, y transformado momentos naturales de distracción en supuestas señales de deterioro mental, utilizando mi edad como pretexto para sus planes. Pero Lucía cometió un error fundamental. Me subestimó completamente. Ella pensaba que trataba con una señora mayor indefensa que aceptaría sumisamente cualquier decisión tomada por su bien. No imaginaba que se estaba enfrentando a una mujer que había construido un patrimonio millonario usando precisamente la misma estrategia que ella intentaba emplear: aparentar fragilidad para tomar ventaja de quienes bajan la guardia. Esa mañana tomé una decisión que transformaría nuestras vidas para siempre. Si Lucía quería jugar este juego familiar, le enseñaría cómo lo hace una verdadera maestra. La diferencia entre nosotras era simple. Ella fingía ser astuta mientras yo fingía ser ingenua.
Y las reglas del juego estaban a punto de cambiar. En los días siguientes me convertí en la mejor actriz de Cuernavaca. Cada olvido aparente, cada momento de confusión simulada, cada petición de ayuda con tareas sencillas estaba meticulosamente planeada para reforzar la historia que Lucía quería creer sobre mí. «Hijita, ¿dónde me dijiste que dejaste mis lentes?», pregunté, aunque los veía claramente sobre la mesa. «Mamá, tus lentes están justo frente a ti», respondió con ese tono condescendiente que usan con las personas mayores. «Ay, es cierto, perdóname, ando muy distraída». Cada interacción era una obra de teatro donde yo interpretaba el papel de una madre vulnerable, mientras Lucía se convencía cada vez más de que estaba haciendo lo correcto al querer internarme. Lo que ella ignoraba es que mientras fingía estar confundida, yo documentaba todo. Mi teléfono celular, que Lucía creía que apenas sabía usar, se convirtió en mi herramienta principal. Grabé nuestras conversaciones cuando mencionaba mi supuesto deterioro. Fotografié los documentos que dejaba estratégicamente dispersos para que yo los encontrara: poderes médicos, presupuestos de asilos, incluso una evaluación psiquiátrica ya completada con síntomas que supuestamente presentaba. Cada día mi hija se volvía más atrevida. Comenzó a invitar al doctor Ernesto a reuniones casuales en su casa, presentándolo como un amigo médico que quería conocerme. Sus pláticas conmigo eran como interrogatorios disfrazados, intentando confundirme con preguntas sobre fechas, nombres o acontecimientos recientes. «Señora Alicia, ¿recuerda qué día es hoy?». «¿Martes?», respondí sabiendo que era jueves. «¿Y en qué mes estamos? ¿Septiembre u octubre?». «Ay, hijita, ayúdame aquí». Lucía y el médico intercambiaban miradas cómplices mientras anotaban cada una de mis supuestas equivocaciones. No sabían que yo memorizaba cada pregunta, cada reacción, cada comentario susurrado que creían que no escuchaba. «Muestra un claro proceso de deterioro», murmuró el doctor Ernesto a Lucía durante una de estas visitas. «Desorientación temporal, pérdida de memoria reciente, dependencia creciente. Es un caso típico». «Doctor, ¿cree que es seguro que siga viviendo sola?», preguntó Lucía con esa preocupación teatral que se había vuelto su sello distintivo. «Definitivamente no. La residencia sería lo más adecuado, tanto por su seguridad como por tu tranquilidad como hija responsable». Las palabras me entristecían profundamente, pero mi investigación no se detuvo ahí. Utilizando mis antiguos contactos, personas que conocía de mi época como empresaria activa, pero que Lucía desconocía por completo, comencé a investigar al doctor Ernesto Valdés. Lo que descubrí no me sorprendió, pero me dio más elementos para mi plan. Ernesto Valdés no era solo un médico ambicioso, era un experto en internamientos innecesarios. En los últimos 5 años había diagnosticado pérdida de facultades a decenas de adultos mayores perfectamente lúcidos, siempre con la colaboración de familiares interesados en evadir responsabilidades o adelantar herencias. Su estrategia era sofisticada. Identificaba familias con conflictos generacionales, ofrecía la solución humanitaria del internamiento y compartía los beneficios con los familiares dispuestos a colaborar. Los adultos mayores, una vez internados, raramente lograban revertir su situación. Lo más doloroso es que muchos de estos casos ocurrieron en mi propia casa de reposo Santa María, que yo había creado como un lugar de atención digna para adultos mayores. Se había convertido en el escenario preferido del doctor Valdés para sus estrategias poco éticas. Cuanto más investigaba, más compleja se volvía la situación. Lucía no actuaba por impulso. Había planeado mi aislamiento social con una frialdad que me dejó verdaderamente sorprendida. A través de conversaciones telefónicas que grabé discretamente, descubrí que ya había consultado con un abogado sobre cómo agilizar el proceso de tutela, había visitado otras residencias para comparar precios e incluso había comenzado a hacer planes sobre qué haría con mi departamento después de internarme. «Mamá siempre soñó con viajar», le dijo a una amiga por teléfono. «Voy a hacer realidad ese sueño, vendiendo el departamento y usando el dinero para pagar una residencia de calidad». Viajar. Mi supuesto sueño. La mujer que decía conocer mis verdaderos gustos, miedos y anhelos había inventado un sueño falso para justificar sus acciones.
Pero el descubrimiento más impactante ocurrió cuando tuve acceso a las conversaciones entre Lucía y algunos de nuestros familiares lejanos. Había creado toda una narrativa sobre mi deterioro, difundiendo entre tíos, primos y conocidos de la familia la noticia de que me estaba volviendo un riesgo para mí misma. La tía Alicia olvidó la estufa encendida la semana pasada, le dijo a mi sobrina María. Se le olvidó cerrar la llave del gas toda la noche. Ya me da miedo dejarla sola. Historias inventadas que ella difundió sistemáticamente para construir una red de apoyo a su decisión de internarme. Cuando llegara el momento todos dirían, pobre Lucía, está haciendo todo lo posible por su madre. La estrategia fue tan elaborada que por un momento sentí una extraña admiración por el ingenio de mi hija. Si hubiera usado esa misma astucia con propósitos nobles, podría haber construido una carrera brillante. Pero había más, mucho más. Descubrí que Lucía ya había comenzado a mover discretamente algunas de mis pertenencias, pequeños objetos que ella creía que no notaría, joyas que guardaba, documentos que organizaba para facilitar las cosas, incluso algunas pinturas que se llevaba para restaurar. Estaba poniendo a prueba mi capacidad de percepción, preparando el terreno para apropiaciones mayores. Si realmente tuviera deterioro mental, ¿cómo reaccionaría ante la desaparición gradual de mis pertenencias? Lo más difícil es que, durante todo este proceso, Lucía mantuvo la fachada de una hija devota con una perfección impresionante. Me traía flores, cocinaba mis platillos favoritos, se sentaba conmigo a ver las telenovelas, me abrazaba con aparente cariño mientras planeaba mi internamiento. Era como vivir con alguien de doble personalidad. Pero había guardado lo mejor para el final de mi investigación. Decidí visitar personalmente la casa de reposo Santa María, no como propietaria, sino como una señora mayor interesada en conocer las instalaciones. Lo que encontré allí casi me hace abandonar mi papel de anciana vulnerable. La visita a la casa de reposo fue mi momento decisivo. No solo descubrí el alcance de la situación, sino que me di cuenta de que era parte de un sistema mucho más complejo y preocupante de lo que había imaginado. Llegué a la residencia presentándome como Alicia, una señora mayor interesada en conocer las opciones para el futuro cercano. La recepcionista, sin saber que hablaba con la propietaria, fue sorprendentemente sincera sobre lo que ocurría allí. ¿Viene por usted o por algún familiar?, preguntó con ese tono profesional que apenas ocultaba su indiferencia. Por mí, mi hija piensa que sería apropiado. La sonrisa de la recepcionista cambió sutilmente. Era una sonrisa que había visto antes, la sonrisa de alguien que reconoce una oportunidad. Lo entiendo perfectamente. Muchas familias vienen aquí en esta situación. Permítame mostrarle nuestros servicios especiales para casos como el suyo. Servicios especiales. Las palabras me provocaron inquietud. Al recorrer las instalaciones, comencé a notar detalles que se me habían escapado en mis visitas anteriores como propietaria. Habitaciones con seguros por fuera, medicamentos administrados en horarios que no tenían justificación médica, residentes lúcidos que susurraban sobre que no les permitían recibir visitas no autorizadas. La casa de reposo Santa María se había convertido en algo muy distinto a lo que yo había creado. Nuestra filosofía es dar tranquilidad a las familias, explicó la recepcionista. Cuando una persona mayor ingresa aquí, sus familiares pueden estar seguros de que no habrá más preocupaciones. ¿Preocupaciones como yo? Fue entonces cuando me encontré con Carmen, una enfermera que había trabajado allí durante más de 10 años. Ella me reconoció inmediatamente. Yo había defendido su trabajo años atrás cuando otros administradores quisieron despedirla por cuestionar ciertas prácticas médicas. Doña Alicia, susurró cuando estuvimos solas en el pasillo. ¿Qué hace usted aquí? ¿Por qué, Carmen? Porque sé que viene como posible residente y sé que usted no necesita estar aquí. Carmen me reveló la verdad con lágrimas en los ojos. Como el doctor Valdés había transformado la casa de reposo Santa María en un negocio que se aprovechaba de adultos mayores vulnerables, como algunas familias pagaban cantidades extra para mantener a sus seres queridos sedados sin necesidad, y cómo se alteraban expedientes médicos para justificar estadías indefinidas. ¿Hay más casos como el mío?, pregunté con el corazón encogido.
Muchos, doña Alicia, demasiados. Personas completamente lúcidas que fueron internadas por incomodar a alguien. Mientras recorría los pasillos de este lugar que había creado para ser un hogar digno, percibiendo el aroma a desinfectante mezclado con soledad, sentí que algo cambió para siempre en mi interior. Ya no era solo sobre Lucía, ni sobre mi dolor personal, era sobre un sistema que convertía el cariño familiar en mercancía, que transformaba la vejez en una oportunidad de negocio, que trataba a las personas como problemas que se resolvían con dinero. Y yo, sin saberlo, estaba en medio de todo esto. Mi propia inversión se había convertido en instrumento para lastimar a personas como yo. Carmen, le dije con una determinación que me sorprendió, necesito pedirte algo muy importante. Lo que usted diga, doña Alicia. Voy a permitir que me internen aquí, y cuando eso suceda, necesitaré que documentes todo, cada irregularidad, cada medicamento innecesario, cada vez que no respeten los derechos de alguien. Carmen me miró preocupada. Doña Alicia, esto podría ser peligroso. Sé cómo funcionan estos ingresos. Una vez dentro, es muy difícil salir. Lo sé, Carmen, pero a veces, para cambiar un sistema, necesitamos entenderlo desde adentro. Y tengo una ventaja que ningún otro residente ha tenido. Soy la dueña de este lugar. Fue en ese momento cuando dejé atrás a la Alicia que todos creían conocer, y nació una nueva versión de mí misma, decidida a hacer justicia. Porque comprendí algo que ni Lucía ni el doctor Valdés habían considerado. No solo estaban actuando mal conmigo, sino que lo hacían en mi propiedad, usando mi propio establecimiento para aprovecharse de familias vulnerables. Esto ya no era personal, era una cuestión de hacer lo correcto, y yo estaba en una posición única para lograrlo. Regresé a casa esa tarde con un plan claro, uno que haría que Lucía, el doctor Valdés y todos los involucrados entendieran la gravedad de sus acciones. ¿Querían internarme en la casa de reposo Santa María? Perfecto. Me internarían, pero no como una víctima indefensa, sino como una propietaria encubierta, lista para descubrir toda la verdad. En los días siguientes, comencé la parte más delicada de mi plan, hacer creer a Lucía que mi estado mental estaba empeorando, creando la urgencia perfecta para el internamiento que tanto deseaba. El arte de la actuación no está en fingir, está en mostrarle a la gente exactamente lo que quiere ver. Hija, ¿has visto mi monedero? Pregunté una mañana, sabiendo perfectamente que lo tenía en mi bolsa. Mamá, lo tienes en la mano. Miré el monedero como si fuera la primera vez que lo veía, con esa expresión de desconcierto que había observado en otros adultos mayores. Ay, ni cuenta me había dado, qué extraño. Pero esta vez agregué un elemento nuevo, preocupación. Lucía, me estoy preocupando por mí misma. Ayer no recordaba dónde puse mis medicinas, hoy es mi monedero. ¿Y si un día se me olvida algo importante? Vi cómo se le iluminaba el rostro, era exactamente lo que quería escuchar, que yo misma expresara dudas sobre mi capacidad mental. Mamá, tal vez sea momento de hablar de esto seriamente. ¿Te acuerdas del doctor Valdés que vino aquí? Él podría ayudarnos. ¿Tú crees? ¿Pero será necesario? No quiero ser una molestia. Mamá, no eres ninguna molestia, solo queremos cuidarte. Déjame llamarle. Ahí fue cuando cayó en mi trampa. Mientras Lucía organizaba mi evaluación médica urgente, puse en marcha la segunda parte de mi plan. Llamé a Carmen desde un teléfono público. No podía arriesgarme a que Lucía se enterara de mis llamadas. Carmen, vendré como residente en unos días. Necesito que me trates como a cualquier otra persona, pero que registres todo lo que suceda, cada medicina, cada procedimiento, cada irregularidad. Doña Alicia, me preocupa lo que pueda pasar. El doctor Valdés no tiene consideración cuando quiere mantener a alguien internado. Lo sé, querida, pero tengo algo que él no sabe, soy la dueña del lugar. En el momento adecuado, lo revelaré y todo cambiará. También contacté discretamente con mi abogado, no con el que manejaba mis negocios conocidos, sino con otro especialista en derecho penal que había contratado años atrás para una situación complicada con uno de mis inquilinos. El licenciado
González era un profesional que no hacía preguntas innecesarias y guardaba los secretos como un confesor. Licenciado González, necesito sus servicios para algo muy específico. Seré internada aparentemente contra mi voluntad, pero lo permitiré. Quiero que prepare un expediente completo sobre las irregularidades en los internamientos de adultos mayores y esté listo para actuar cuando yo lo indique. Doña Alicia, esto es muy arriesgado. Si algo sale mal. Si algo sale mal, tengo recursos para protegerme. Pero si funciona, detendremos algo que está lastimando a muchas familias. La tercera parte de mi estrategia fue la más minuciosa: reunir pruebas indiscutibles de la conspiración entre Lucía y el doctor Valdés. Coloqué discretamente grabadoras en lugares estratégicos de mi casa, bajo la mesa del comedor, en el cajón del teléfono, incluso en el baño de visitas, donde Lucía solía hacer llamadas privadas. Todo era legal dentro de mi propiedad. El resultado fue una colección de grabaciones donde mi hija hablaba abiertamente de sus planes para internarme. Especulaba sobre cuánto tiempo estaría en la casa de reposo e incluso comentaba sobre cómo recuperaría su libertad después de tantos años cuidando a su madre. Doctor Valdés, ¿está seguro que no habrá complicaciones? Mi madre siempre ha sido muy firme en sus decisiones. Lucía, cuando esté aquí, con el tratamiento adecuado, estará más tranquila. Siempre es así, con el tratamiento adecuado. Planeaban sedarme para mantenerme controlada. Con las evidencias acumulándose y mi red de apoyo establecida, era momento de ver hasta dónde llegaría Lucía con sus planes. Con paciencia y astucia, comencé a tejer una red sutil donde Lucía tendría que mostrar sus verdaderas intenciones. Como una actriz consumada, creé escenarios que la obligarían a revelar sus planes, siempre aparentando una vulnerabilidad que estaba lejos de sentir. Hija, encontré esta carta del banco sobre unas inversiones. Me siento tan perdida con estos papeles. Mientras le extendía el informe auténtico sobre mis inversiones, estudiaba cada microexpresión en su rostro. Como un detective observando a su sospechoso, vi el destello de sorpresa en sus ojos al descubrir que su frágil madre aún tenía recursos que ella desconocía. Mamá, ¿qué inversiones son estas? Oh, tu padre las hizo antes de irse. Ya sabes cómo era él con estas cosas del banco. Yo nunca las entendí del todo. Dejé que mi voz temblara ligeramente, como una hoja en otoño a punto de caer. El cambio en su mirada fue tan revelador como doloroso. Era la mirada de un cazador que acababa de encontrar su presa. Había dinero fuera de su control, y eso la inquietaba visiblemente. Mamá, creo que yo debería ocuparme de tus asuntos financieros, para que puedas estar tranquila. ¿De verdad? Pero, ¿cómo funciona eso del poder legal? Dejé que la pregunta flotara como un anzuelo en aguas turbias. Es muy sencillo, solo tienes que firmar un documento y yo me encargo de todo. Poder legal, esas dos palabras resonaron en mi mente como campanas de advertencia. Era el primer eslabón de la cadena que pretendía atarme. Me preocupa un poco. ¿Y si necesito usar el dinero? Mamá, confía en mí. Me aseguraré de que estés perfectamente atendida. Ya no tendrás que preocuparte por el dinero nunca más. Nunca más. Esas palabras cayeron como piedras en mi corazón, pero mantuve mi papel. La verdadera prueba vendría con mi siguiente actuación. Una escena que había ensayado mentalmente durante días. Era un tranquilo jueves por la tarde cuando Lucía llegó para su visita habitual. El momento de elevar la interpretación había llegado. Mi niña querida, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te vi? Mamá, estuve aquí ayer mismo. ¿Ayer? No, no puede ser. Ayer estuve en casa de mi mamá. Hizo ese pan de elote que tanto nos gusta. Mi madre había fallecido hacía 20 años, en una tarde tranquila de primavera en Cuernavaca. Mamita, estás confundiendo los recuerdos. Mi abuelita ya no está con nosotros desde hace mucho tiempo. Con delicadeza, representé una expresión de desconcierto genuino. ¿Cómo que no está? Pero si tomamos café juntas ayer en su cocina. Tranquila mamita, ven aquí conmigo un momento. Decidí intensificar mi actuación de confusión,
aprovechando el momento. No entiendo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? En ese instante, noté algo que me estremeció el corazón. Lucía no mostraba preocupación sincera, sino un destello de satisfacción en su mirada. Mamita, soy yo, tu hija Lucía. Estás en tu casa, todo está bien. ¿Lucía? Mi Lucía es pequeñita todavía. Usa su pelo con flequillo. No, mamita, ya crecí. Estás mezclando los tiempos. Lo que más me afectó fue observar cómo Lucía registraba mentalmente cada palabra mía, cada gesto de aparente confusión, como evidencia para presentar al doctor Valdés. No buscaba ayudarme a recordar, estaba construyendo un caso para mi internamiento. Después de un rato, simulé recuperar poco a poco la claridad mental. ¡Ay, qué raro! Por un momento me sentí perdida. Es normal, mamita. Por eso necesitamos que te vea un especialista. Tal vez tengas razón. Me preocupa mi memoria. Esa noche, cuando Lucía se marchó, logré escuchar su llamada telefónica desde mi grabadora oculta. Doctor Valdés, no podemos esperar más. Hoy tuvo un episodio preocupante. No me reconoció y aseguró haber hablado con mi abuela fallecida. ¿Podemos proceder mañana? Perfecto, mañana. Mi ingreso al asilo estaba programado para el día siguiente. La última noche en mi casa fue como un sueño extraño. Lucía se quedó conmigo, supuestamente para cuidarme, pero yo sabía que era para asegurarse de que sus planes siguieran su curso. Mamita, mañana vamos a visitar un lugar muy bonito, donde podrás descansar y estar bien atendida. ¿Qué lugar es, mijita? Es una casa de reposo especial para personas mayores. Tiene jardines hermosos, actividades diarias, enfermeras dedicadas. ¿Personas mayores? Lucía apenas tenía 52 años. Pero necesito ir, no puedo quedarme en casa. Mamita, después de lo que pasó hoy, creo que sería mejor estar unos días allá, hasta que te sientas mejor. Unos días. Ambas sabíamos que planeaba dejarme ahí permanentemente. Durante la madrugada, mientras Lucía dormía en el cuarto de visitas, revisé por última vez todos los elementos de mi plan. Las grabaciones estaban aseguradas. El licenciado González tenía todas las pruebas necesarias, y Carmen estaba preparada para mi llegada. Lo más importante era la carta sellada que dejé en mi caja fuerte, con instrucciones precisas de abrirla solo si algo salía mal. Esa carta contenía toda la verdad sobre mi patrimonio, el plan del doctor Valdés y los verdaderos motivos de mi internamiento. Era mi protección contra cualquier imprevisto. Por la mañana, Lucía preparó un desayuno especial, chilaquiles verdes, jugo de naranja recién exprimido y hasta puso un pequeño florero en la mesa. Parecía una última cena o quizás su manera de disculparse por lo que estaba por hacer. ¿Cómo dormiste, mamita? Bien, mi amor, aunque tuve sueños extraños. ¿Qué tipo de sueños? Soñé que eras diferente, que no me conocías realmente. Vi cómo Lucía tragaba saliva con dificultad. Por un momento, pareció conmovida por la ironía de mis palabras. Mamita, te conozco mejor que nadie, por eso sé que esta decisión es lo mejor para ti. ¿Estás segura, mi amor? Completamente. Mentira. Si de verdad me conociera, sabría que estaba cometiendo el error más grande de su vida. A las 10 de la mañana llegó el doctor Valdés con una camioneta discreta. No era una ambulancia común, sino un vehículo especial para transportar pacientes sin llamar la atención de los vecinos. Buenos días, señora Alicia. ¿Cómo se siente hoy? Estoy un poco desorientada, doctor. Mi hija me comentó que usted podría ayudarme. Respondí con suavidad. Me gustaría visitar un lugar tranquilo donde pueda descansar. Mientras preparaban mi traslado temporal, observé cada detalle con atención. La forma apresurada en que firmaban los documentos sin permitirme leerlos, como presentaron un poder médico que supuestamente le daba a Lucía total autoridad sobre mi salud, y la manera en que el doctor Valdés llenaba los formularios sin siquiera examinarme. Era un procedimiento que claramente habían realizado muchas veces antes.
El viaje a la casa de reposo Santa María me pareció eterno, aunque solo duró 20 minutos. Sentada en la ambulancia, fingí estar adormecida por el tranquilizante que el doctor Valdés me había dado y que discretamente guardé en mi pañuelo. Desde mi posición, escuchaba a Lucía conversando animadamente con él en el asiento delantero. «Doctor, ¿cuánto tiempo considera que necesitará quedarse mi madre?» «Mire, Lucía, casos como el de su madre raramente muestran mejoría. Lo más probable es que sea una situación definitiva». «Entiendo. Y respecto a los costos, no se preocupe por el plan de pagos que hemos acordado. Tendrá toda la flexibilidad necesaria y, cuando los recursos de su madre se agoten, contamos con programas especiales de financiamiento». Escuchaba cómo planeaban mi futuro como si fuera un simple trámite administrativo. Al llegar a la casa de reposo, sentí una mezcla de indignación y nerviosismo. Este lugar que había creado como un refugio digno para adultos mayores se había convertido en el escenario de una traición familiar. Sin embargo, también sentí una chispa de determinación. Había llegado el momento de ejecutar mi plan. «Doña Alicia, bienvenida», exclamó el doctor Valdés con ese tono condescendiente que usan con las personas mayores. «¿Le gustaría conocer su nueva residencia?» «Nueva residencia». Estas palabras me dieron la fuerza necesaria para lo que vendría. Carmen estaba en la recepción cuando llegamos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, confirmando silenciosamente que todo estaba listo según lo planeado. «Les presento a la señora Alicia Ramírez», anunció el doctor Valdés. «El caso que comentamos ayer». «Por supuesto, doctor. Todo está preparado para recibirla». Lucía firmó los documentos finales con una rapidez que me sorprendió, realizó el primer pago en efectivo y dejó instrucciones específicas sobre las visitas no autorizadas. Incluso especificó los medicamentos que debería tomar por mi propio bienestar. «Mamá, vendré a verte cuando pueda». «Está bien, hijita. Te va a gustar este lugar. Es muy bonito, con personas de tu edad. Sé que estarás tranquila. Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, Lucía». Y esa fue la única verdad dicha en todo el día. Mientras la veía alejarse por el pasillo de la casa de reposo, después de dejarme como quien deja un encargo, sentí que algo dentro de mí se transformaba definitivamente. Alicia, la madre comprensiva, había quedado atrás. Alicia, la justiciera, estaba lista para el encuentro final. Mis primeros 3 días en la casa de reposo Santa María fueron reveladores sobre en qué se había convertido mi propia inversión. Cada irregularidad que presencié fortaleció mi determinación de hacer lo correcto. Me asignaron la habitación 237, un espacio reducido con 2 camas, una ventana que apenas se abría y un persistente aroma a desinfectante mezclado con soledad. Mi compañera de habitación era la señora Dolores, una mujer de 80 años completamente lúcida que había sido internada por su hijo después de descubrir que estaba utilizando indebidamente sus ahorros de jubilación. «Doña Alicia», susurró la primera noche, «usted no parece estar desorientada como las demás». «No lo estoy, doña Dolores, al menos no como dicen». «Yo tampoco, pero aquí nadie nos escucha». Durante esos 3 días, registré mentalmente cada irregularidad que observé. Medicamentos administrados sin prescripción adecuada, adultos mayores lúcidos tratados como si estuvieran desorientados para facilitar su control, visitas familiares desalentadas o impedidas con excusas inventadas, empleados comentando abiertamente los métodos para asegurar internamientos permanentes. Lo más preocupante fue descubrir que había al menos 12 personas en mi misma situación. Familias que habían pagado para alejar a sus parientes incómodos con la colaboración del doctor Valdés y otros médicos involucrados en este sistema. Carmen cumplió su papel perfectamente. Durante sus rondas, me informaba discretamente sobre las conversaciones que escuchaba, los documentos que veía, las irregularidades que presenciaba. Se había convertido en mis ojos y oídos dentro del sistema. «Señora Alicia, el doctor Valdés vendrá mañana a una reunión administrativa. Por lo que he visto, traerá un informe sobre los nuevos residentes de la semana, incluyendo el suyo. Además,
Su hija vendrá a una cita de seguimiento. Perfecto. Lucía y el doctor Valdés estarían juntos en mi territorio, sin saber que caminaban directo hacia una revelación inevitable. La noche anterior al encuentro, realicé mi última llamada al licenciado González usando el teléfono de administración. Carmen había olvidado cerrar la puerta de la oficina. Licenciado González, mañana es el día. A las 3 de la tarde quiero que esté aquí con toda la documentación que preparamos. Señora Alicia, ¿está segura de que se encuentra bien? Si algo no sale como esperamos, todo saldrá según lo planeado. Mañana, algunos aprenderán que subestimar a una mujer de 74 años fue el error más grande de sus vidas. Aquel viernes por la tarde, siendo las 2:30, Lucía llegó a la casa de reposo Santa María acompañada del doctor Valdés para nuestra reunión de seguimiento. Los observé discretamente desde la ventana de la cafetería. Mi hija lucía su traje sastre, ese que reservaba para ocasiones importantes, mientras él portaba su inmaculada bata blanca que ocultaba su verdadera naturaleza. A las 3 en punto me llamaron a la sala de juntas, el momento que transformaría nuestras vidas para siempre. ¿Cómo te sientes, mamá? Lucía se acercó para abrazarme, con ese gesto estudiado que ya conocía tan bien. Estoy tranquila, hija, aunque todavía me siento un poco desorientada, respondí suavemente. Excelente progreso, intervino ella. Doctor Valdés, ¿cómo va evolucionando? Doña Alicia está respondiendo positivamente al tratamiento. La medicación está cumpliendo su función. Se le nota más serena, mejor adaptada a las rutinas del centro. Tratamientos y medicamentos. Mentiras sobre medicinas que jamás había necesitado. Doctor, ¿cuánto tiempo estima que mi madre necesitará permanecer aquí? Mire, Lucía, como hemos conversado, en casos similares al de su madre, el regreso a casa suele ser complicado. Lo más recomendable es considerar una estancia permanente. La palabra permanente resonó en la habitación como un eco distante. Mamá, ¿qué piensas al respecto? Era la señal que había estado esperando durante semanas. Hija, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, mamá. ¿Me quieres? La pregunta la tomó por sorpresa. Vi algo genuino atravesar su rostro, quizás un destello de culpa, quizás un recuerdo de tiempos mejores. Claro que sí, mamá, por eso hago todo esto. ¿Y qué es todo esto, exactamente? Cuidarte, asegurarme de que estés protegida. Protegida. Repetí la palabra con calma. Interesante elección de palabras. Golpeé la mesa 3 veces, la señal acordada con Carmen. La puerta se abrió y entraron 3 personas. Carmen, el licenciado González y, para absoluta sorpresa de Lucía, el señor Martínez, director administrativo de la Casa de Reposo Santa María. ¿Qué está sucediendo? El doctor Valdés intentó levantarse, visiblemente inquieto. Por favor, tome asiento, dije con una voz que ya no fingía fragilidad. Es momento de tener una conversación importante. Lucía me miraba como si estuviera ante una desconocida. Mamá, ¿te encuentras bien? Perfectamente bien, Lucía. Siempre lo he estado. Permítanme presentarme apropiadamente ante el doctor Valdés. Me acerqué a él. Alicia Ramírez Osorio, un placer conocerlo formalmente. Ah, y soy la propietaria de la Casa de Reposo Santa María. El silencio que siguió fue absoluto. El doctor Valdés palideció. Lucía permaneció inmóvil, sin palabras. El señor Martínez confirmó la información con un gesto. Efectivamente, la señora Alicia es nuestra propietaria desde hace 15 años y, durante los últimos 3 días, ha documentado personalmente varias irregularidades que ocurren en esta institución. Imposible, murmuró Lucía. Mi madre apenas tiene recursos para sus gastos básicos. Su madre, doctor. El licenciado González intervino, abriendo un expediente. La señora posee 17 propiedades en Cuernavaca,
inversiones en 3 instituciones bancarias y un patrimonio aproximado de 100 millones de pesos. La cifra cayó como una revelación inesperada. Doctor Valdés, continué retomando el control de la conversación. ¿Desea explicarle a mi hija su plan o prefiere que lo haga yo? El doctor intentó levantarse, pero el licenciado González lo detuvo. Doctor, le sugiero que permanezca sentado. Tenemos algunas preguntas sobre sus procedimientos médicos de los últimos años. Debe haber un malentendido. No estoy involucrado en ninguna situación irregular. ¿Está seguro? Carmen colocó una grabadora sobre la mesa. Porque aquí tengo 3 horas de conversaciones suyas discutiendo costos de internamiento, medicamentos innecesarios y métodos para mantener controlados a pacientes lúcidos. El sonido de su propia voz en la grabación lo dejó sin palabras. ¿Y tú, Lucía? Me dirigí a mi hija, que parecía estar en estado de conmoción. Escuchemos algunas de nuestras conversaciones recientes. Presioné el botón de reproducción. Su voz llenó la habitación. Ya no puedo seguir así, doctor. Mi mamá está perdiendo la memoria cada día más. Doctor Valdés, ¿está seguro que no habrá complicaciones? Mi madre siempre ha sido muy determinada. Una vez aquí, con el tratamiento adecuado, estará más tranquila. Con cada palabra, veía a Lucía encogerse en su asiento, como si cada frase la hiciera más pequeña. Mamá, yo. ¿Qué? ¿Qué me amas? ¿Qué quieres lo mejor para mí? ¿Qué te preocupas por mi bienestar? Estaba preocupada. Usted estaba confundida, olvidadiza. Estaba actuando. Mi voz resonó con firmeza. Durante semanas representé el papel de la anciana vulnerable que querías ver. Fingí olvidos, fingí desorientación, fingí necesitar asistencia. ¿Y sabes por qué? Para descubrir hasta dónde llegarías. Señora Alicia, intervino el licenciado González con sutileza, quizás deberíamos abordar las implicaciones legales. Sí, hablemos de consecuencias. Me enderecé en mi silla, adoptando una postura que Lucía jamás había visto. Doctor Valdés, está siendo investigado por ejercicio indebido de la medicina, privación de la libertad, asociación delictuosa y uso indebido de recursos. El Colegio de Médicos ya fue notificado. ¿Y yo? Lucía preguntó casi en un susurro. Tú, mi querida hija, intentaste internarme contra mi voluntad usando documentación fraudulenta. Esto constituye privación ilegal de la libertad e intento de apropiación de una persona declarada incapaz, delitos que conllevan sentencias de 2 a 5 años. Pero mamá, soy tu hija. Precisamente por eso es más grave. Maltrato a personas mayores, agravado por el vínculo familiar. Lucía comenzó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de quien finalmente comprende la magnitud de sus acciones. Mamá, por favor perdóname. No lo sabía. ¿Qué no sabías? ¿Que estaba perfectamente sana? ¿Que me querías internar sin justificación? ¿O que tenía los medios para defenderme? Yo pensé. ¿Pensaste que podrías deshacerte de tu madre incómoda y quedarte con la herencia? ¿Creíste que era una anciana ingenua que aceptaría cualquier explicación? ¿Imaginaste que podrías mantenerme sedada para que no te causara más preocupaciones? El silencio volvió a la sala. El doctor Valdés claramente evaluaba sus opciones legales. Lucía parecía haber comprendido por fin el alcance de sus decisiones. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, Lucía? Continué con una serenidad que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Si hubieras venido a mí diciendo, mamá, estoy agotada, necesito ayuda. Si hubieras sido sincera sobre tus dificultades, si me hubieras tratado como persona y no como un problema que resolver, te habría ayudado. Habría compartido mis recursos, te habría apoyado, habríamos encontrado una solución que funcionara para ambas. Pero elegiste el camino del engaño, decidiste medicarme, encerrarme. Me trataste como si fuera un ser sin valor ni derechos. Me puse de pie por primera vez en meses, sin necesidad de fingir fragilidad. A partir de hoy,
Quedas desheredada. Los documentos ya están modificados. No tienes más acceso a mi casa, ni poder legal sobre mis decisiones, ni una madre. Doña Alicia, intervino el señor Martínez. ¿Qué sucederá con la casa de reposo? En cuanto a la institución, haremos una renovación completa. El doctor Valdés y todo el personal involucrado en estas prácticas quedan despedidos. Revisaremos todos los casos de internamiento de los últimos 5 años e implementaremos un sistema de supervisión que garantice que esto no vuelva a ocurrir. Miré a Lucía una última vez. Y Lucía, puedes quedarte con esos 50,000 pesos mensuales que ibas a pagar por mi internamiento. Los necesitarás para tu defensa legal. La justicia tenía un sabor agridulce. La hija que planeaba internarme en mi propia casa de reposo descubrió que la institución me pertenecía. El doctor que se benefició de mi estancia descubrió que yo era quien le daba su sustento, y todos aprendieron que menospreciar a una persona mayor puede resultar en graves consecuencias. Pero esto apenas comenzaba. Han transcurrido 3 meses desde que revelé la verdad ante Lucía y el doctor Valdés en aquella reunión. 3 meses desde que mostré mi verdadera identidad y cambié la vida de quienes intentaron perjudicarme. Quizás esperas que diga que me siento satisfecha, que encontré la paz que buscaba, que se hizo lo correcto y que ahora duermo tranquila. La realidad es más profunda. Aquí estoy, sentada en el jardín de la casa de reposo Santa María. Sí, sigo aquí, pero por elección propia, observando a otros adultos mayores que viven lo que yo fingí vivir. La diferencia es que sus historias son reales. Sus familias verdaderamente los dejaron, sus recuerdos realmente se desvanecieron, sus vidas realmente cambiaron. A veces me pregunto, ¿qué me diferencia de ellos? Porque, aunque logré mi objetivo, aunque demostré mi capacidad y protegí mi patrimonio, estoy exactamente donde Lucía quería tenerme. En una casa de reposo, lejos de mi hogar, sin familia. Cada victoria tiene un costo que solo descubrimos al final. Lucía enfrenta un proceso legal que probablemente resulte en 2 años de libertad condicional. Su defensor intentó negociar, argumentando que actuó por genuina preocupación hacia mí, pero las evidencias que reuní desmienten cualquier buena intención. Ya no viene a verme, ya no se comunica. En términos prácticos, perdí a mi hija. El doctor Valdés perdió su cédula profesional y está bajo investigación. La Fiscalía ha intervenido en al menos 15 casos similares. 3 familias han presentado demandas por indemnización. Su clínica cerró, su profesión terminó, su reputación se desvaneció cuando los medios locales investigaron la situación en la casa de reposo. En cuanto a mí, logré mis objetivos. Demostré que no soy una persona mayor indefensa, resguardé mi patrimonio, detuve una red indebida, evité que otros adultos mayores pasaran por esta situación, transformé la casa de reposo Santa María en un ejemplo de atención digna y transparente. Pero en el proceso, me convertí en alguien que no reconozco. Durante décadas, construí mi identidad como madre, aunque mantuve mis negocios en reserva, aunque era más astuta de lo que aparentaba. En mi esencia, era Alicia, la madre de Lucía, quien formó una familia, quien preservó tradiciones. Ahora soy Alicia, quien tomó medidas contra su propia hija para probar un punto, la empresaria que sacrificó sus lazos familiares por hacer lo correcto. Y la pregunta que me persigue cada noche es, ¿valió la pena? ¿Te has despertado alguna vez olvidando momentáneamente en quién te has convertido? Me levanto cada mañana pensando en llamar a Lucía para invitarla a comer los domingos. Entonces recuerdo que enfrenta cargos por intentar recluirme indebidamente y que yo propicié esa situación. Entiendan, merecía las consecuencias de sus actos. Su comportamiento fue calculado e inadecuado. No hay justificación para tratar así a un adulto mayor, especialmente siendo tu madre. Pero merecer y necesitar son conceptos distintos. Pude haber confrontado a Lucía directamente al descubrir sus intenciones. Pude haberle mostrado mis recursos y buscar una solución conjunta. Pude haber usado mi posición para enseñarle en lugar de alejarla. Elegí el camino de la estrategia porque quería que experimentara lo mismo que yo sentía al descubrir sus planes. Quería que sintiera la pérdida de confianza, la desesperanza,
la sensación de que alguien cercano había alterado su vida. Y así fue. Pero en el proceso, me convertí en lo que siempre critiqué: alguien que usa sus medios para afectar a otros, aún existiendo alternativas más comprensivas. La diferencia entre quien recibe un daño y quien responde no es solo la acción, sino aceptar transformarse en algo que quizás no debería existir. Aquí estoy, 3 meses después, reflexionando sobre mis acciones y mi transformación. Y mi conclusión podría inquietarte tanto como a mí: no me arrepiento. ¿Debería? Lo sé, debería sentir pesar por distanciar a mi hija, por elegir la firmeza en lugar del perdón, por usar mis recursos para responder en vez de construir. Pero cuando recuerdo a Lucía susurrando por teléfono sobre lo inconveniente que me había vuelto, cuando pienso en el doctor Valdés hablando de medicarme como si fuera alguien sin voluntad, cuando veo a otros adultos mayores en esta casa de reposo que realmente han sido dejados por familias que los ven como una carga, no puedo arrepentirme de haber actuado. Quizás lo que más me inquieta es descubrir que pude ser determinante sin sentir culpa. Descubrí que hay acciones que no tienen vuelta atrás. Algunas enseñanzas deben aprenderse de manera contundente. ¿Has reflexionado sobre la diferencia entre lo legal y lo justo? Pasé 3 meses pensándolo. Lo legal es lo que dictan las instituciones: imparcial, basado en normas, limitado por la proporcionalidad. Lo justo fue mi respuesta: personal, basada en principios, limitada solo por mi capacidad y recursos. La realidad es, en nuestro país, donde los adultos mayores son internados por familias que buscan evitar responsabilidades, donde algunos médicos lucran medicando innecesariamente, donde el sistema es demasiado lento para proteger a los vulnerables, a veces la acción directa es más efectiva que los procesos formales. Lucía recibió una lección más rápida y significativa que en un proceso normal. El doctor Valdés perdió más que con una simple sanción legal. El esquema se desarticuló más eficazmente que con una investigación oficial, y varios adultos mayores se libraron de vivir algo similar. Yo también sufrí. Esto no justifica mis acciones, pero demuestra su efectividad. Y esa es quizás la lección más profunda de esta historia. A veces, para proteger a los vulnerables, debemos ser tan firmes como quienes intentan aprovecharse de ellos. Tú, que me escuchas ahora, probablemente tienes familia. Tal vez tienes padres mayores. Tal vez tú mismo eres un adulto mayor. Permíteme compartirte un consejo que podría ser valioso. Nunca subestimes a alguien por su edad. Nunca asumas que la fragilidad física implica fragilidad mental. Nunca trates a un adulto mayor como un problema a resolver en lugar de una persona que merece respeto, porque nunca sabes cuándo estás tratando con alguien como yo, alguien que pasó años mostrándose más vulnerable de lo que realmente es, alguien con recursos que no imaginas, alguien que comprende más de lo que aparenta. Y sobre todo, nunca trates a la familia como algo prescindible. Porque la familia lastimada tiene la capacidad de responder de maneras inesperadas. Yo era Alicia, la madre dedicada. Ahora soy Alicia, la propietaria de. Vivo en una casa de reposo por decisión propia, donde establecí normas estrictas de protección, donde otros adultos mayores encuentran el respeto que tuve que conseguir por mis propios medios. Vivo en la habitación 237, la misma donde estuve antes, pero ahora es mi espacio por elección. Me despierto cada mañana sabiendo que tengo control sobre mi vida, que nadie puede medicarme sin mi consentimiento, que nadie puede tratarme como un inconveniente. Es una victoria solitaria, pero es una victoria. Y cada mañana, mientras disfruto mi café de olla preparado exactamente como me gusta, no como otros deciden, miro por la ventana y reflexiono sobre la diferencia entre ser respetada por temor y ser respetada por afecto. Lucía me respetaba por amor hasta que vio una oportunidad de beneficiarse faltándome al respeto. Ahora todos aquí me respetan por lo que saben que puedo hacer. Es diferente. No sé qué es mejor, pero sé que es más efectivo. Y quizás esa sea la verdad más profunda. A veces inspirar precaución es más seguro que inspirar cariño. A veces mostrar firmeza es más protector que. Pueden juzgarme por mi decisión. Pueden pensar que debí perdonar, que debí ser la madre comprensiva que acepta todo de su hija. Pero antes de juzgar, responde:
Si descubrieras que la persona más importante en tu vida planea limitarte, medicarte y tratarte como alguien sin derechos, ¿qué harías? ¿Lo aceptarías pasivamente, confiando en la bondad humana, o te convertirías en alguien como yo? Porque la diferencia entre nosotros puede ser menor de lo que crees. Y si algún día te encuentras en mi situación, recuerda esta historia. Recuerda que la edad no significa debilidad, que menospreciar a alguien puede ser un error irreparable y que algunas lecciones solo se aprenden de manera contundente. Soy Alicia Ramírez Osorio, tengo 74 años, poseo un patrimonio considerable en bienes, vivo en una casa de reposo por elección y soy testimonio de que nunca es tarde para mostrar quién eres realmente, aunque eso signifique convertirte en alguien que nunca imaginaste ser. Aunque eso signifique descubrir que las decisiones firmes a veces saben a victoria, y a veces la victoria sabe a soledad. Pero al menos es una soledad elegida, no impuesta, y eso, estimado oyente, hace la diferencia. Porque al final, la única persona en quien puedes confiar plenamente es en ti mismo. Comprende esto antes de que sea tarde, o arriesgas a aprenderlo de la manera más difícil, como aprendió Lucía, como yo le enseñé. Si esta historia te ha impactado y quieres descubrir más relatos que te harán reflexionar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos historias únicas que nos ayudan a entender mejor la complejidad del ser humano. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alicia? ¿Crees que su decisión fue la correcta? Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.